Hola, continuando con esta presentación en la que estamos revisando el estado constitucional, su perfil, hemos ya revisado las características del estado constitucional y también hemos presentado las condiciones que, de acuerdo a Guastini, tendría la constitucionalización de un ordenamiento jurídico. Guastini ha mencionado 7 condiciones que podríamos contrastarlas contra la realidad normativa, contra la realidad constitucional de cualquier país y según el nivel en el que cada país califique cada una de esas condiciones, podría determinarse qué tan profunda e invasivamente ha tenido éxito el paradigma de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Hemos presentado también el concepto de constitución como norma, con constitución como decisión política y la constitución como pacto estatal. Eh, Ahora vamos a revisar la posición que adoptan dos teóricos de la constitución, que son Hans Kelsen y Carl Schmitt. El tema que vamos a ver ahora es la decisión democrática y la justicia constitucional. La primera parte de esta exposición la vamos a dedicar a revisar los conceptos básicos de la teoría del derecho de Kelsen y los aspectos centrales de su teoría de la democracia, porque recordemos que estamos analizando el Estado moderno y decíamos que el Estado moderno tiene como protagonista principal al pueblo en una relación democrática entre los distintos ciudadanos y el ciudadano con el gobernante. Por otro lado, es importante mencionar que la comprensión de la teoría del derecho de Kelsen permite luego caer en cuenta cómo con el constitucionalismo y el neoconstitucionalismo podemos encontrar una diferente manera de comprender qué es el derecho para el constitucionalismo y no solamente quedarnos en la teoría constitucional de las posiciones de la ideología del constitucionalismo, se puede deducir una teoría del derecho. Por eso es importante tocar las bases de la teoría del derecho, en particular la de Kelsen, dado que él es el creador de la justicia constitucional y del tribunal constitucional. Entonces, para empezar esta presentación de la posición de Kelsen en relación con la justicia constitucional, vamos a recordar cuáles son las bases de la teoría del derecho de Kelsen. Para Kelsen, el derecho expresa la voluntad del Estado. Todo Estado es un Estado jurídico. No hay un Estado independiente paralelo al del Estado jurídico. Todo valor para Kelsen es un valor jurídicamente reconocido. Para Kelsen no hay otro valor desde el punto de vista del derecho que el valor jurídico en sí mismo. Lo que no tiene reconocimiento jurídico carece de realidad estatal para Kelsen, porque el Estado es derecho y no hay nada fuera del derecho que pueda comprender a un Estado que no sea un Estado jurídico. La norma es un valor en sí y no hay otro valor que el valor de la norma. Lo que no está en el derecho está fuera de la realidad estatal y por lo tanto carece de exigibilidad jurídica. Vemos en la diapositiva cómo para Kelsen el fundamento del derecho
es esta norma hipotética fundamental, la norma fundamental a la que él le llamaba la Grundnorm. La Grundnorm es una fuente del derecho que él no se molesta en discutir, en presentar ni en comprender, simplemente como en las matemáticas, asume que se trata de un axioma. El derecho existe de manera inmanente, no hay una fuente del derecho ajena a sí misma. Es como la divinidad, cómo se creó la divinidad se creó a sí misma. Igual, el derecho para Kelsen se creó a sí mismo, ese es su axioma. El axioma es el fundamento de toda su construcción jurídica. Esa es la premisa de la que él parte y esa premisa, por el carácter axiomático que tiene, no se debe ni se puede demostrar. No puede demostrarse sino que a partir del derecho se crea todo el orden y la justicia. Entonces, para el desarrollo del planteamiento de su concepto de justicia constitucional, Kelsen afirmará que el derecho es el fundamento del poder y también el sustento sobre el uso válido de la fuerza. Si el derecho lo admite como uno de sus supuestos, la fuerza utilizada conforme a derecho es un uso válido de la fuerza. Por lo tanto, no puede responsabilizarse a nadie que en el ejercicio de competencias que la norma y el ordenamiento prevén, ha actuado y ha cumplido de acuerdo con esa norma. El sustento de la Constitución tiene por eso carácter axiomático. La Constitución es válida porque es legalmente válida. No hay otra manera de comprender el problema de la validez de la norma. No es susceptible de cuestionamiento ni de demostración. No se puede demostrar. Simplemente es válida porque es válida. Es como decir Dios existe porque Dios existe. O, de lo contrario, no crees en Dios. En el caso del derecho es igual. Si tú crees que el derecho es útil, existe y es válido, eso basta, porque no tienes otra cosa que cuestionar. De ahí que la escuela de Kelsen, de la teoría pura del derecho, se la conozca como el positivismo jurídico, porque lo que existe es lo positivo. No tienes por qué pensar en lo que hubo antes ni en lo que hará después. Se trata de un ordenamiento racionalmente cerrado. El fundamento de la Constitución, por eso es un supuesto que es un objeto de creencia, es un objeto de confianza, es un objeto de fe epistemológica. Tú la conoces porque está delante tuyo o no la reconoces, punto. No tienes cómo fundamentar ni es necesario que lo fundamentes. Eh, eh, la, la Constitución se basa en esta norma fundamental que está encima de la voluntad democrática de quienes aprueban el documento. Los que aprueban el documento lo aprueban porque este mismo, el documento que ellos aprueban, se ha hablado a sí mismo, se ha expresado a sí mismo a través de la competencia que tienen quienes toman la decisión de aprobarlo. El Estado de Derecho de Kelsen es un Estado creado por el derecho, no es un Estado que proteja los derechos. Su finalidad no es proteger los derechos. El derecho existe porque existe. El derecho ha sido creado por el propio derecho. Los derechos no son intangibles, por lo tanto. Pueden recortarse, aumentarse o eliminarse. No hay nada en ellos que tenga carácter inmutable o intangible. Entonces, a partir de esta comprensión del derecho, el polo opuesto y donde existen eh, ciertos, ciertas incoherencias o ciertas dificultades en el pensamiento de Kelsen es cuando revisamos su teoría de la democracia. Para Kelsen, los pilares de su concepto de democracia son, primero, que tenemos que hablar de un relativismo ético, como para él, fíjese cómo estamos pasando de esta concepción cerrada y pura del derecho a la hora de discutir la naturaleza y el concepto de democracia para Kelsen, se da un salto. Ya no estamos hablando del derecho, estamos hablando de una realidad. Y en esa realidad
lo que constatamos es que hay un relativismo ético, hay pluralidad de verdades y entre estas verdades se consensúan y se toleran. Tú puedes advertir las diferencias en las diferentes personas que tú conoces, una persona controladora, una persona coordinadora, una persona agresiva, una persona manipuladora, una persona cooperadora, una persona que actúa como monitor o como mentor. Todas estas diferencias deben ser objeto de tolerancia en el marco del relativismo ético en una democracia. El segundo aspecto que caracteriza el concepto de democracia en Kelsen, el segundo pilar de su concepto de democracia, es que la esencia de la democracia es una democracia realista e imperfecta, mientras que en su teoría pura del derecho, el derecho era perfecto en sí mismo y era objeto de ningún cuestionamiento ni crítica. En la democracia, Kelsen tiene que admitir que estamos ante una forma de gobierno imperfecta. Y es imperfecta porque el objetivo, si bien el objetivo de la democracia es alcanzar la libertad, esta libertad se alcanza solamente porque tenemos partidos que afirman la pluralidad de las diferentes tendencias. Entonces, la libertad se manifiesta a partir de la organización que en una sociedad compleja tienen los partidos políticos. Para Kelsen no es posible la democracia directa. La única democracia válida para Kelsen es la democracia representativa. Y en una democracia representativa, las decisiones se toman por imperio de las mayorías. Por eso, el principio de la organización democrática es reconocer que cuando compiten los partidos políticos, no todos pueden ganar, ganan unos, pierden otros, hay mayorías y hay minorías. Las reglas de la democracia son que alguien gana, alguien pierde. Los que ganan un día tienen que respetar cuando ellos pierdan y la mayoría les es adversa. Entonces, la democracia funciona sobre la base, de acuerdo a Kelsen, de un compromiso. El tercer pilar del concepto de democracia de Kelsen es la igualdad. Para Kelsen la igualdad es igualdad de voto, no es la igualdad material, no es la igualdad de oportunidades, no es la igualdad de patrimonios, no es la igualdad de credos. Para Kelsen la igualdad se concreta en el ejercicio del voto que te reconoce el derecho para que tú expreses tu voluntad. eh, Debe tomarse decisiones en cualquier democracia y estas decisiones se toman a partir del ejercicio al voto. No se puede, por otro lado, deliberar indefinidamente. Entonces, como en una democracia representativa hay que tomar decisiones porque no cabe la deliberación indefinida en una sociedad, es necesario que los que en alguna ocasión tienen la posición de una minoría queden adecuadamente protegidos por las mayorías. La base de la protección de todos, de la pluralidad de tendencias en una sociedad, la base es el compromiso político, es decir, el respeto de que cuando tú no ganes, tú tendrás que reconocer que quien ganó, ganó porque en cumplimiento de la regla de la democracia, la mayoría es la que debe tomar decisiones y no las minorías. Pero si las mayorías abusan o no respetan estos mínimos de pluralidad, no son suficientemente tolerantes con las minorías, es ahí donde entra el planteamiento de Kelsen respecto de la utilidad que tiene el Tribunal Constitucional, porque cuando las minorías aprecian que sus posiciones no han sido adecuadamente respetadas en un sistema democrático, el propio sistema democrático le permite el recurso adicional que es presentar su demanda ante el Tribunal Constitucional para que el tribunal resuelva cómo queda el ejercicio democrático dentro de una sociedad en la que no se ha respetado lo suficiente la presencia de la pluralidad y de las minorías.